rincones ocultos del mundo, hay gobiernos que prueban objetos voladores no identificados, pero son de origen extraterrestre. Es desde luego un objeto volador no identificado. Son responsables los diseños radicales de aeronaves secretas de muchas de las apariciones de ovnis. Pudiera ser la trama más grande de la historia. Tiene en su posesión el gobierno norteamericano 9 naves espaciales alienígenas. Potencialmente, si una persona viera una de estas aeronaves, podría pensar que no era una aeronave, sino una nave espacial. Son pruebas de vuelo para revelar los secretos de viajes interestelares. Son ruidos punzantes y tronadores repetitivos, como de alguien desgarrando el cielo. Pero cuidado, no todo es como parece. ¿Cuál es la verdad? Las cámaras de Discovery mostrarán una base que no existe oficialmente. A todos les encanta una base inexistente. Aeronaves que no existen. Lo único que podemos decir es que viajaba más rápido que el sonido. Y un hombre que dice que trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos. 9 platillos voladores o discos voladores. Penetre con nosotros al oscuro mundo del ensueño. OVNIs, secretos de alta seguridad. Las aeronaves son frecuentemente confundidas con ovnis. Lo he visto antes. Han habido entusiastas de ovnis y observadores clandestinos en la misma zona. Y cuando ven una luz, alguien entusiasta que sabe cómo se ven las aeronaves, automáticamente o con suerte dirán que es un bombardero. Pero para alguien que es entusiasta de ovnis y que quiere ver un ovni, esa luz es automáticamente la nave madre. En 1992, Steve Douglas filmaba ejercicios aéreos militares en Roswell, Nuevo México. Cerca del atardecer, su cámara captó unos pocos segundos de una muy extraña nave triangular. Llevó la borrosa imagen a un experto. Esta es quizás la imagen tentadora proverbial. Porque es algo que creemos que es una aeronave inusual, una que el gobierno no admite poseer. Así que sería emocionante poder obtener una foto clara de ella, porque es interesante, es emocionante descubrir algo desconocido. Es una aeronave negra contra un cielo negro y hay mucho ruido en la imagen, así que cada vez que ves las aeronaves es casi del mismo color que el fondo. Por más que intente, Warren no puede mostrarnos lo que la cámara no pudo registrar. Esta es una imagen limpia y procesada que hice, usando, si se vale, un procesamiento puro de imágenes, pero aún es ruidosa y es difícil ver algo, pero sería muy fácil usar la computadora para ayudar a limpiar, entrar y electrónicamente ver la imagen, decir, caray, es el cielo, es ruidoso, y estos son los bordes del objeto, y los limpiaré, suavizaré los bordes. El problema que tengo es que si tengo expectativas de lo que veré y las utilizo en el trabajo que estoy haciendo, lo que termino por obtener es exactamente aquello que buscaba. Puedo hacer de ello lo que quieran, un platillo volador o... Tú ponle nombre. Obviamente está volando. Es obviamente desconocido, así que definitivamente es un ovni. Pero eso no significa que es una nave de otro planeta, o un viajero del tiempo, o lo que gustes. Sospechamos fuertemente, de hecho, que es un avión de reconocimiento sumamente secreto y clandestino, que posee el gobierno y que ha operado, pero que por razones de seguridad no ha admitido que lo poseen o que lo han operado. Es desde luego un objeto volador no identificado. Esto es lo que Steve Douglas filmó. El TR-3 Black Manta no existe oficialmente. Es la observación del Black Manta una de tantas. En los últimos 5 años, la descripción de los ovnis ha cambiado. Los reportes de naves triangulares son tan comunes como los tradicionales platillos. El año pasado, un vuelo del British Airways proveniente de Milán descendió para aterrizar en Manchester, Inglaterra. Repentinamente, una nave triangular pasó frente al avión, apenas a unos metros de su nariz.
Tanto el radar del avión como el del control terrestre no registraron la nave de alta velocidad. Fue un clásico encuentro cercano. ¿Pero con qué? Los encabezados de periódicos gritaron que una nave espacial alienígena había rozado a un avión. Lo que no reportaron fue lo que las revistas especializadas en aviación ya sabían. A menos de 25 kilómetros de distancia, una compañía británica estaba construyendo el prototipo ultra secreto de una nave clandestina. Tiene una extraña forma triangular. Es un objeto volador no identificado, un ovni. Extrañas naves son frecuentemente reportadas en la prensa. Algunas se vuelven famosas, otras no pasan más allá del prototipo. Son ovnis. No existen, oficialmente. Y vuelan de una base que no existe, oficialmente. El hogar de las naves oscuras de América está oculta en la zona de pruebas nucleares de Nevada. Durante décadas se probaron aquí las ojivas nucleares de guerra. No es un lugar seguro para que se aventuren los incautos. Las Vegas está cercano, pero los turistas apuestan sin sospechar el mundo negro que se oculta tras el horizonte. El área 51 de la zona de pruebas es Groom Lake. Clave aérea: Dreamland o ensueño. Groom Lake no aparece en ninguna lista de instalaciones militares. Y sin embargo, tiene la pista de aterrizaje más larga del mundo y el hangar para aeronaves más grande. Lo que contiene va más allá del máximo secreto. Dreamland no existe, oficialmente. Y sin embargo, ha atraído tanto la atención del público que los mapas de la base son ahora disponibles. Entrar ahí implica arriesgarse a encarcelamiento sin juicio. El uso de fuerza letal está autorizado. Donde los grandes aviones espías de la Guerra Fría fueron operados en absoluto secreto. El U-2, el avión espía de la CIA, voló aquí por primera vez. Posteriormente, la familia de aeronaves incluyó el SR-71 Blackbird, quien vivió en absoluto secreto durante 10 años. El Blackbird voló más rápido y más alto que cualquier aeronave. Al igual que el U-2, era invulnerable hasta que la tecnología de misiles lo hizo obsoleto. Desconocido para el público general, esta nave clandestina era probada aquí. Naves ultrasecretas fueron confundidas con ovnis durante medio siglo. A mediados y finales de los 40 fue un periodo de desarrollo fantástico de la aviación. Ahora no podemos apreciarlo, pero hubo aviones sin hélices. Era el equivalente a un auto sin motor. Hubo aviones sin cola. Hubo aviones en forma de platillos. Hubo aviones con alas de flecha. Potencialmente, si una persona viera una de estas aeronaves, podría pensar que no era una aeronave, sino una nave espacial. Una persona que desconocía estas naves podría pensar que había algo más allá del comportamiento terrestre y asumir que estas eran, de hecho, platillos voladores. El primer reporte en el mundo de una aparición de platillos voladores fue, de hecho, unas alas voladoras. El piloto Kenneth Arnold vio naves de alas delta, no discos. Tras haberlos visto y aterrizar, Kenneth Arnold platicó con varios pilotos y todos pensaron que era algún tipo de arma secreta americana, un misil guiado o que había sido construido por los soviéticos. Después surgió la idea de que estos no eran vehículos terrestres, sino vehículos alienígenos basados en su comportamiento y maniobras que no podían equipararse aparentemente con ningún material terrestre o no podría sobrevivir el humano. El gobierno norteamericano sí hizo el intento de construir un platillo volador.
El Abrocar fue probablemente la mejor podadora de pasto jamás construida. El piloto tenía que usar una máscara de oxígeno para evitar ahogarse con los recortes de pasto. Básicamente era un hovercraft. Solo era un demostrador tecnológico para toda una familia de aeronaves extraordinarias. Aún ahora, aeronaves famosas pueden engañar a los incautos. El bombardero clandestino Northrop B-2. Verlo es una experiencia. Sería comprensible que la gente, viendo esta aeronave poco común, la confundieran con un platillo volador. Si aún fuera secreta, ¿qué pensarían ustedes? ¿Que era una nave hecha por humanos o un ovni? Lockheed Skunk Works, California. Generaciones de oscuras aeronaves negras fueron construidas aquí. En años recientes, su estacionamiento ha permanecido lleno. Sin embargo, oficialmente se desarrolla poco trabajo. Demasiado poco para justificar toda la actividad. La producción del avión espía Blackbird concluyó hace mucho. Su último contrato fue para el Stealth Fighter. Este está por terminarse. No puede explicar el trabajo que se desarrolla tras las puertas cerradas. Se estará construyendo un nuevo ovni oscuro en forma triangular. Los expertos en aviación sospechan que la respuesta yace en un documento de 1985 del Pentágono. Una misteriosa aeronave nombrada en clave como Proyecto Aurora fue accidentalmente incluida junto con los presupuestos de los aviones espías U-2 y Blackbird. No se la ha mencionado desde entonces. No existe, oficialmente. Lo primero que supe de Aurora es que al control de tráfico aéreo que está sobre la costa oeste se les dijo que esperaran blancos de muy alta velocidad en sus pantallas de radar, que era un programa secreto, que no debía tener pánico y que no debían reportarlo a nadie más. El siguiente fragmento de información y el que me motivó a investigar la historia de la Aurora fue una secuencia de booms sónicos sobre California. El jueves 18 de junio de 1992 a las 7 de la mañana y durante otros 6 jueves a la misma hora del año precedente, un temblor menor sacudió las tazas de café en Los Ángeles. Saturado de llamadas recibidas por residentes preocupados, Jim Morey, del Servicio de Exploración Geológica de los Estados Unidos, comenzó a investigar qué causaba estos extrañamente puntuales temblores. A su disposición tiene una red de estaciones de grabaciones sísmicas. Rápidamente estableció que era un boom sónico doble de una aeronave supersónica. Morey comparó la firma del boom de la aeronave supersónica con los patrones producidos por el transportador espacial que aterriza afuera de Los Ángeles y por el SR-71 Blackbird durante su vuelo transcontinental de récord mundial de velocidad en 1991. Era completamente diferente. El tamaño y amplitud del boom es único. En realidad tenemos bastantes booms sónicos en el sur de California. Una de las razones es que el transbordador espacial aterriza en la base de la Fuerza Aérea Edwards, que está en el desierto aquí. Es posible definir la dirección, la velocidad y la altura del objeto que está produciendo el boom sónico, si se dispone de buenas grabaciones instrumentales. Así que para estos booms misteriosos que vimos, es claro que si se está volando fuera de la costa, debido a que no tenemos estaciones por ahí, no tenemos muchos datos, así que no podemos obtener una estimación precisa de qué tan rápido está viajando ese objeto. Solo podemos decir que es más rápido que la velocidad del sonido. Otra posibilidad es que podría ser un meteorito, y hay instantes en que los meteoritos producen booms. Que pase un meteorito cada jueves por la mañana parece poco probable. La explicación oficial es que los responsables fueron naves combatientes de la Marina de los Estados Unidos. Esto convenció a pocos expertos. La ruptura se dio cuando Bill Sweetman recibió un dibujo de un testigo ocular de algo que solo podría ser el Aurora. Había yo escrito algunas historias acerca de la Aurora, sugiriendo que la evidencia acumulada indicaba que había algo ahí. Y recibí por correo un esbozo y una nota de un hombre llamado Chris Gibson. Este testigo ocular es uno de los mejores en esto. Chris Gibson fue miembro del Cuerpo Real de Observación de la Gran Bretaña, parte de su equipo élite de reconocimiento internacional, uno de los mejores observadores militares en el mundo.
Un día en 1989, trabajando en una plataforma petrolera en el Mar del Norte, un colega pidió a Chris que saliera. Había una formación de 4 aeronaves. La nave líder era un KC-135 Tank Struttle. La custodiaban 2 F-111, bombarderos de combate. Tras la cola del KC-135 Tank Struttle, había una nave negra, triangular, sin alas, sin cola, un triángulo perfecto. Y nada de lo que había visto antes se le parecía, lo cual resulta extraño porque estoy entrenado para reconocimiento instantáneo por el cuerpo real de observación, y si yo no supe lo que fue, no está en los libros. Bueno, alguien sugirió que era otro F-111. Un F-111 con sus alas en flecha totalmente hacia atrás podría ser, desde cierto ángulo, posiblemente triangular, pero siempre verías la separación de la cola y la nariz de un F-111. Es bastante obvia. No había nada así en la aeronave que vi, así que me temo que no puedo aceptar esa teoría. Esta forma y los booms sónicos le dieron a Bill Sweetman muchos elementos. Si estás viendo una aeronave que está diseñada para volar a lo que comúnmente se llaman velocidades ultrasónicas, o sea, 5 o 6 veces la velocidad del sonido o más, hay varias cosas que se vuelven absolutamente esenciales. Una es que se requiere un muy alto grado de barrido hacia atrás en los bordes de las alas. De otra manera, se tienen severos problemas de arrastre y calentamiento aerodinámico. Conforme te metes a una figura más delgada, aún tendrías que tener mucho volumen en esa figura para combustible, para propulsión, para tripulación, y la mejor manera de proporcionarlo es fusionar juntos las alas con el cuerpo. Obtienes una característica forma triangular, altamente fusionada, la cual es vista en plano, idéntica a la que vio Chris. Evidencia fotográfica vino de Amarillo, Texas, hogar de un puesto de monitoreo de señales militares sofisticadas. Marzo. Creo que fue el 23 de marzo de 1992. Estaba aquí en mi oficina, cuando la casa fue sacudida por lo que sonó como un enorme boom sónico. Había oído muchos antes, así que sabía cómo sonaban, pero este parecía continuar. No era solo un boom de crack que se iba, era más bien una agitación larga que podías sentir en el pecho y las ventanas vibraban. Y es cuando vi esta nave de muy alta velocidad volando sobre la casa a una velocidad increíble. Tomé cámara sabiendo que era algo diferente, especialmente por la forma de su estela de vapor. Las donas en una estrella de vapor son producidas por una aeronave no convencional. El ruido de su motor también es único. Es un sonido profundo y tronador de pulso regular, como alguien desgarrando el cielo. Se siente más en el pecho de lo que se escucha. No suena jet, no suena cohete. Es totalmente único. Y es un sonido asombroso. Las donas en la estela de vapor han sido reportadas por todo el mundo. Esta cinta, nunca antes vista, fue filmada por un camarógrafo aficionado desde un jet de pasajeros transatlántico. Es muy difícil ocultar una aeronave como el Aurora. Steve encendió sus radios. En una frecuencia militar reservada para satélites espías, escuchó la señal del llamado Dark Star, estrella oscura. Dark Star 0, formación de grupo. Dark Star 0, formación de grupo. Dark Star 0, formación de grupo. Dark Star 0 en formación. Dark Star 0, cambio y fuera. Nunca había escuchado Dark Star antes, y conservo listas de miles de señales de llamado. La estela y el ruido del motor son la firma de un motor de detonación pulsante, el tipo de motor necesario para volar a velocidades hipersónicas. Con una velocidad crucero de 8.530 kilómetros por hora, Mach 8, operando cerca de la órbita a una altura de 80 a 130 kilómetros, el Aurora podría llegar a cualquier parte del mundo en 3 horas.
No todos los expertos creen que la aurora existe. El nombre Aurora apareció por primera vez como parte de un documento secreto de presupuestos. La gente ha asumido que se refieren a un programa de aeronaves hipersónicas. Ben Rich, exdirector de los Skunk Works, más tarde ha revelado que esta era en realidad la fundamentación para el desarrollo del bombardero B-2, que no tiene nada que ver con un avión hipersónico, y de plano ha dicho que tal avión no existe. Aurora no es una cuestión de creencias. Aurora es una investigación continua que aún no se cierra. Personalmente, pienso que hay evidencia abrumadora de que existe un programa de alta velocidad. Al igual que los oscuros proyectos negros que lo antecedieron, la existencia de la aurora se sigue negando. Sin embargo, cualquiera puede volar a su lado, en un juego de computadora. La principal base de pruebas de la aurora sería Dreamland, en Groom Lake, Área 51, en la zona de pruebas nucleares de Nevada. Pero algo oculto aún más hondo en el profundo mundo oscuro se rumora que vuela en el Área 51. Naves espaciales alienígenas capturadas. Dreamland se ha convertido en el punto de atención de aquellos que dicen que hay una conspiración gubernamental para encubrir los contactos con alienígenas. Podría ser la trama más grande de la historia. Desde la cima de una montaña lejana, un hombre mantiene vigilancia sobre Dreamland. Estoy aquí arriba, en Tikaboo Peak, a 40 kilómetros al este de la base. Es una montaña de 2.400 metros. Es la última avanzada pública inadvertida sobre esta instalación gubernamental. Vengo aquí porque creo que debe hacerse. Alguien tiene que observar qué se está haciendo allá. Y también hay mucho de aventura en ello. A todos les encanta una base que no existe, y yo no soy la excepción. Es como si hubieran puesto la base aquí para que yo irrumpiera en ella. Quiero saber qué ocurre allá adentro, pero más importante, me encanta el proceso de romper un misterio. Eso es como un misterio de Sherlock Holmes. ¿Qué sucede allá adentro? Hay todo tipo de claves, pero la base misma, pues ahí está. Es como cualquier otra base de la Fuerza Aérea. Yo la veo como una prueba de tinta de Rorschach. La gente viene a ver ese estímulo ambiguo e imprimen lo que quieren sobre el estímulo. Algunos ven conspiraciones. Dicen que un gobierno mundial tiene ahí su base. Otros piensan que todos los niños desaparecidos del mundo han sido traídos aquí. Otros solo ven programas oscuros. Otros ven espíritus. Piensan que por allá los alienígenas han comulgado de alguna manera con nuestro gobierno y que les puedes enviar tu amor y atraerlos hacia ti. Las historias son tan variadas como la gente que viene. Estas creencias están basadas en las afirmaciones de un hombre. Habían 9 platillos voladores o discos voladores. Rachel, Nevada. Población 101 y disminuyendo. Sus habitantes han visto muchas cosas extrañas volando sobre las montañas por encima de Dreamland. Yo creo que hay naves en forma de platillos aquí en la Tierra. Definitivamente era un platillo. He visto cosas extrañas aquí. Era una serie de luces Luces que bailaban. que se acercaban y se iban casi al instante.
Los platillos son aves extraterrestres que podrían estar visitando la Tierra. Creo que los alienígenas deben haber visitado la Tierra. Algunos podrían ser extraterrestres, de otro sistema planetario, alrededor de otra estrella. Era algo del espacio exterior. Creo que es posible. Podría ser de regiones bajo la Tierra establecidas como bases. Hay demasiada tecnología aquí que no tiene explicación. Tal vez sean fenómenos interdimensionales. Definitivamente creo que el gobierno sabe. No creo que estemos solos en el universo. Más allá de Groom Lake está Papoose Lake, área S4, hogar de una base de platillos voladores. Bob Lazar, constructor de autos Jet, ex empleado del Laboratorio Nacional de Los Álamos, lugar de nacimiento de la bomba atómica, y supuestamente contratado como ingeniero en un proyecto de máximo secreto. Yo tenía la impresión de que iba a trabajar en un sistema avanzado de propulsión, lo cual me emocionaba mucho y era mi especialidad. Se me dijo que iba a ser un sistema de propulsión de campo, y de hecho lo era, pero no tenía idea de las implicaciones de lo que hablaban. Lazar dice que voló desde Las Vegas a Groom Lake, lo subieron a un autobús y lo condujeron al área S4, Papoose Lake. Al llegar, las compuertas estaban abiertas y había un platillo volador. Al bajar me condujeron intencionalmente hacia él y se me dijo que mantuviera la vista hacia el frente y que caminara derecho, y era como una tortura mental porque era algo increíblemente interesante, pero tenía la impresión de que era algo que nosotros habíamos desarrollado, y de hecho hasta recuerdo riéndome por dentro porque esto contestaba todas las ridículas apariciones de ovnis. Hemos estado haciendo estas cosas todo este tiempo y volándolas, y todos han pensado que son platillos voladores de otro planeta, y pensé, caray, qué increíble. Incluso hasta tenían una bandera pegada a un costado, lo cual me pareció muy simpático. Bob pronto descubrió que el platillo era de origen alienígena. Fue hasta un tiempo después que me dejaron entrar en él, y llegó a ser en extremo obvio que era algo que no habíamos hecho. Porque solo entonces, después de ver lo pequeño que era todo por dentro, era obvio que no había sido hecho para soportar a un ser humano. Entonces ya fueron claros al decir, lo que hacemos es investigarlo porque queremos saber cómo fue hecho, y eso dice claramente que no fue hecho aquí. El disco mismo tenía 3 niveles, el nivel superior al que nunca llegué a entrar, el nivel medio por el que se entra, y después hay uno inferior donde cuelgan los amplificadores de gravedad y por donde puedes tener acceso a la parte inferior de la nave. Da una sensación muy rara estar allá adentro. No hay paneles obvios de control ni interruptores, lo único que se asoma del piso eran 3 asientos en el reactor mismo y los amplificadores de gravedad. Debajo de ellos estaban los otros componentes del sistema de propulsión, pero eso es casi todo lo que había allá adentro. Bob Lazar ha sido investigado por un reportero de la estación local de televisión. De lo que algunos han llamado el Watergate cósmico, había existido historias acerca de Dreamland rondando por Nevada durante varios años, algunos pedacitos en los periódicos, referencias a programas secretos, ocasionalmente alguna referencia tecnológica alienígena. Había existido ese mismo tipo de referencias en círculos ovniólogos, gente diciendo hay una base secreta en Nevada. Más vale que lo investigues. No fue sino hasta 1987 en que empecé a indagar algunas de estas cosas. En 1989 conocí a Robert Lazar y la historia que me contó era increíble en todos sentidos. Pero incluso que si cualquier elemento fuera verificable, podía ser la mayor trama de la historia. ¿Es verificable la historia de Lazar? ¿Existe algún registro de los empleos pasados de Lazar? Para mí y para la estación de televisión, la clave de su credibilidad, la clave de su historia siempre fue Los Álamos. Porque si trabajó en Los Álamos, si trabajó en proyectos secretos, era cuando menos concebible que hubiera sido traído a Nevada para trabajar en otro proyecto secreto. Como prueba de su veracidad, queríamos ir a Los Álamos para que nos los mostrara y dijo, yo los puedo meter. Dijimos, sí, lo creeremos cuando lo veamos. Así que fuimos ahí un fin de semana. Había poca gente en el laboratorio y Bob, de hecho, sí nos llevó adentro. Y era como seguir por un laberinto de laboratorios e instalaciones. Y sabía conducirse por todos lados como
un conejo en su madriguera, sabía en dónde estaba todo y eso me impresionó porque, ¿cómo sabría si no había estado ahí? Los Álamos no quiso cooperar desde el primer día. Pasaron años y años y aún no podía conseguir ninguna confirmación de ellos de que Bob había trabajado ahí. No tiene sentido que no tengan ningún registro de alguien que trabajó ahí algunos años antes, pero es lo que me estaban diciendo. Había entrevistado a otras personas que trabajaron con Bob ahí, que decían que sí fue un empleado, si era físico, que trabajaba en proyectos secretos. Si es el caso, ¿dónde están los registros? Porque hasta la fecha no podemos encontrarlos. Lo que esto me dice es que alguien ha tratado de borrar los antecedentes de Bob, para que cada vez menos personas le den credibilidad. Lazar se pasó sus primeros pocos días en la base secreta leyendo documentos y resúmenes, siempre acompañado de un guardia. Estos dejaban en claro que el gobierno poseía información detallada de los alienígenas. También era claro que la nave espacial no era una adquisición reciente. Parecía que habían estado trabajando en ella por lo menos un par de años, pero también podían haber sido 20 años. Cada grupo trabajaría en una parte muy específica de la nave, por ejemplo. Había un grupo trabajando en la parte media de la nave. Nuestro grupo, es decir, como grupo, teníamos el trabajo específico de estudiar el sistema de energía y propulsión de la nave. Una de las veces que entré al hangar, todas las compuertas estaban abiertas y podías ver que había otras naves ahí, y eran todas completamente diferentes. Se me dijo que todas las fuentes de energía y sistemas de propulsión eran idénticos en todas. En relación a cuántas funcionaban, solo sé que la nave en la que yo trabajé sí funcionaba. Las demás, solo sé que podrían haber sido maquetas de cartón, así que no puedo comentar sobre ellas. Una de las naves parecía haber sufrido algún incidente y que le había pegado un proyectil. Así que imagino que alguna de las naves no funcionaban. Eran 9 platillos voladores o discos voladores en total. George Knapp persuadió a su estación de televisión de someter a Bob Lazar a una prueba poligráfica, a un detector de mentiras. Mentiste conscientemente cuando dijiste que realmente habías visto la propulsión antigravitacional en operación. No. Se realizaron 4 pruebas diferentes por 2 investigadores por separado. Los resultados fueron inconclusivos. Lazar pasó 2 de las pruebas y reprobó 2 de ellas. Uno de los investigadores aún está consternado por lo que escuchó. Yo buscaba todas las pequeñas señas del lenguaje corporal. Había un contacto visual tremendamente positivo. No había ninguna agitación y nunca vaciló. La realizamos de varias maneras diferentes. Le hice la misma pregunta en varias maneras diferentes y sus respuestas siempre fueron las mismas. Ya revisando las pruebas, entonces comenzó el torbellino emocional que experimenté aquella noche. Y es algo que en realidad, puedo decir, cambió todo mi enfoque sobre las cosas. Comenzamos la primera prueba y transcurrió exactamente como yo lo esperaba. No le iba bien. Reaccionaba a las preguntas relevantes más que a las preguntas de tipo control, lo cual es indicativo de una persona que es engañosa, porque está mostrando una emoción con la que siente incómoda al responder, pues estas preguntas lo inquietan. Básicamente eran: ¿alguna vez has observado una nave en forma de platillo salir volando del Área 51? Y eso se le preguntó en 2 o 3 ocasiones. La segunda gráfica que corrimos fue sobre otra pregunta relacionada con el amplificador de gravedad y los reactores antimateria. Pero a mitad de la prueba estoy viendo hacia abajo y repentinamente me doy cuenta de que estoy viendo un resultado probablemente confiable. Ahora mismo me dan escalofríos al hablar de ello, porque es lo que obtuve. En cada gráfica que hice, la pregunta relevante, que fue la misma en cada prueba, fue la última. ¿Has mentido deliberadamente a alguna pregunta relacionada con la información de ovnis? Y su respuesta fue no.
Resultó como verdadera en las gráficas, así que lo que haya dicho aquella noche Bob Lazar realmente cree que es la verdad. Bob Lazar parecía decir la verdad cuando describió cómo funcionaba el reactor de la nave. No estábamos precisamente seguros cómo funcionaba todo, pero teníamos una idea cercana. Comenzando por el reactor, reaccionaba con un elemento extremadamente pesado, pero estable, que no se encuentra en la Tierra y lo ubicamos en la tabla periódica como el elemento 115. Este proporcionaba la onda básica de gravedad y la energía eléctrica para el funcionamiento de la nave. Los amplificadores de gravedad que se localizaban en la nave amplificaban esa onda y se cambiaba de fase. En otras palabras, se sacaba de sincronía y eso se expelía del fondo de la nave. La Tierra y todo elemento irradia su propia onda de gravedad, y este irradiaba una contraria que ocasionaba el levantamiento. No expulsaba fuego, emisiones, aire comprimido, ni ninguna cosa que imaginaríamos que propulsiona las cosas. Era un sistema de propulsión de campo, era algo que no podía sentir, pero que levantaba la nave. La propulsión de campo puede ser demostrada con dos imanes. Colocados de una forma, los polos de los imanes se atraerán. Colocados al revés, los imanes se repelen entre sí. Lazar dice que la nave usaba ondas de gravedad para repeler y atraer desde el espacio. Usando materiales terrestres y la más avanzada tecnología, no podríamos duplicar uno de estos sistemas, ni remotamente. Lo que veíamos era un reactor de anihilización total, un reactor que hacía reaccionar a la materia con cualquier materia, a lo cual ni siquiera nos hemos aproximado. Sabemos que es posible, sabemos que tenemos reactores de fisión. Actualmente intentamos desarrollar reactores de fusión que producen energía como lo hace el Sol, pero ni siquiera hemos pensado en trabajar sobre reactores antimateria, que son 100% eficientes, y que había un modelo de ello en operación, y no solo en operación, sino que era pequeño. Era algo que una persona podía levantar, y estamos viendo algo que puedes sostener en tu mano y que genera más energía que nuestras plantas completas de energía atómica. Así que esto no estaba solo un poco avanzado a nuestra tecnología, es algo grande. ¿Realmente trabajó Bob Lazar allá en el Área 51? No hay evidencia sólida. ¿Es Bob Lazar un científico calificado? ¿Es lo que dice en entrevistas exacto? Las pruebas de detectores de mentiras fueron inconclusivas. La investigación de un hombre, Tom Mahood, un ingeniero de California, se topó con un muro tras otro en las afirmaciones de Lazar. Pero al principio encontró a Lazar convincente. Hace como 3 años me conecté al Internet. Comencé a explorar y me topé con la historia de Bob Lazar y realmente la encontré fascinante. La manera en que contó su historia la hacía parecer cierta y había muchos pequeños detalles que tenía en sus historias que me parecieron fascinantes. Me cautivó. Hubo ocasiones en que me levantaba en la madrugada inquieto. Realmente creía la historia. Me parecía increíble. Lo primero que comenzó a meterme dudas es que yo no vivía tan lejos del Tecnológico de California y Lazar reclamaba como parte de su historia que él había estudiado en el Tecnológico y que le habían borrado sus registros. Pensé que era una posibilidad interesante para indagar y hallar algún rastro de Lazar en el Tecnológico. Y pensé que lo más sencillo era revisar todos los anuarios del Tecnológico durante un periodo de 10 años y literalmente revisé cada página buscando alguna foto o referencia de Bob Lazar. Ahora, podría ser que los hubieran borrado de todos los registros escolares, pero era poco probable que alguien viniera a reemplazar un anuario del colegio. Así que los revisé y no apareció nada, y en ese punto comencé a pensar, pues, tal vez tenga un grado de física, pero por alguna razón no quiere que la gente sepa dónde lo obtuvo y entonces inventó la historia del Tecnológico. Así que comencé a tener algunas dudas, pero aún me parecía una historia bastante creíble. Lazar dice tener una educación universitaria, pero no da ninguna evidencia sólida. Bob no sería la primera persona en la historia que miente sobre su educación con tal de conseguir un empleo. Pero los únicos registros que hay de que fue a la escuela donde sea es un curso de electrónica en una secundaria. Y no tiene sentido que alguien con ese nivel de educación fuera contratado para trabajar en los lugares en que trabajó.
Industrias Fairchild en una elevada posición técnica y luego Los Álamos en una elevada posición técnica. Tuvo que educarse en algún lado. Si vas a su casa, si ves lo que hacen con las computadoras, sabes que es un hombre inteligente y educado. ¿De dónde vino esa educación? Vi, por ejemplo, el MIT, y aunque Bob no recuerda nombres de profesores ni recuerda nombres de estudiantes, me pregunto, ¿podría una escuela como MIT borrar sus registros? Pues no lo sé. Reciben decenas de miles de dólares al año, contratos de defensa. Han trabajado con la CIA en el pasado sobre esta misma cuestión de los ovnis. ¿Podrían hacerlo? ¿Lo harían? Creo que es posible. Bob afirma que lo despidieron después de violar la seguridad. La nave en la que trabajé era probada con frecuencia. La mayoría de las pruebas ocurrieron los miércoles por la noche y nunca se realizaron fuera de la atmósfera, apenas pasaban por encima de las cordilleras. Hay que entender el hecho de que esta era su posesión más valiosa y apenas estaban aprendiendo cómo usarla y no la iban a perder. Yo tenía los horarios de las fechas y horas específicas de pruebas. Y sí, traje a algunos amigos en un día específico en que no estaría trabajando y pudieron ver algunas pruebas ellos mismos. Está inmóvil. Lazar dice que vieron una luz muy brillante. Era la nave espacial alienígena, moviéndose por el cielo en direcciones y ángulos más allá del comportamiento de aeronaves convencionales. Viene hacia nosotros. Dios mío, cómo late mi corazón. Mira eso, ¿no es hermoso? ¿No es hermoso? No estábamos en la base, estábamos como a 15 kilómetros de ahí, pero aún a esa distancia había una cantidad razonable de seguridad y pudimos ver varias cosas y conforme pasaba el tiempo nos descuidamos y eventualmente nos detuvieron. El día después de que me detuvieron, supuestamente debía presentarme a trabajar. Sin embargo, me condujeron a una base de la Fuerza Aérea al norte de Las Vegas. Ahí es donde comenzó mucha de la fricción entre la gente de ahí y yo. Me apuntaron con armas. Me gritaban en la cara a poca distancia. Estaban tan molestos como se puede estar sin lastimar a alguien. Amenazaron mi vida, igualmente amenazaron la vida de mi esposa, empleos pasados, registros, lugares donde había estado y trabajando, gente con la que había trabajado. Toda esa información comenzó a desaparecer y entonces comenzó a preocuparme que quizás harían lo mismo conmigo. Pensé que ya era necesario ver a alguien de la estación local de noticias, porque pensé que si esto salía en las noticias no podían desaparecerme por completo. Sería muy sospechoso que una persona hiciera estas declaraciones y se desapareciera, así que era como una póliza de seguro para mí. Bueno, son varios, de hecho 9 platillos voladores o discos voladores que tienen allá de origen extraterrestre. Después de que Lazar relató la historia de las naves espaciales, fue arrestado y acusado de condescendencia sexual, apoyando el manejo de un burdel en Las Vegas. Cuando Bob vino y me dijo que estaba involucrado por fuera en esta operación ilegal de burdeles, vi pasar mi vida profesional frente a mis ojos. Estaba muy molesto. Yo había desarrollado un sistema de computadora para que un burdel local pudiera operar eficientemente en la ciudad y eso efectivamente es en contra de la ley. Eventualmente lo convencí de que teníamos que delatar esta historia. No podía permitir que otro lo hiciera porque se iba a saber. Esto pudo ser un error desde el punto de vista legal para él, pero creo que era importante. Nadie había sido procesado por eso desde el siglo pasado en Nevada. Incluso este era el primer caso desde entonces y era extraño que para un caso tan pequeño hubiera agentes del FBI y cosas así en la audiencia. Así que estaban ahí para amedrentarme aún más, de eso estoy seguro. Lo vieron como algo para desacreditarme. Lo que Lazar omite decir es que estaba interceptando la base de datos del Registro Estatal de Vehículos en busca de policías secretos. No debía sorprenderse de que la policía quisiera procesarlo con el máximo vigor. Todos sabemos de gente lista que ha hecho cosas estúpidas. Si Einstein fuera arrestado por conducir ebrio, no creo que se reflejara negativamente sobre su teoría de la relatividad.
Pero Bob es por naturaleza un rebelde y un solitario. Tiene una bandera con una calavera y huesos cruzados en su casa. Le gustan las ametralladoras, corre autojet, construye espectáculos de fuegos artificiales, hace cosas fuera de lo común. Y este es el tipo de cosas que le atraen. Esto no significa que no es un científico, no significa que no trabajó en algunos lugares donde dice, yo sospecho que hay quienes nunca la van a creer de una u otra manera. La dificultad radica en cómo demuestras algo negativo. Si no trabajó ahí, no puedes demostrarlo con certeza. Si sí trabajó ahí, la manera de probarlo son los registros que bien o ya no existen o bien no son accesibles para personas como yo. Bob Lazar parece tener una memoria muy peculiar. No sé si es sospechosa, pero sí es peculiar y parece recordar detalles muy pequeños del tiempo que pasó en S4. Pero parece no poder recordar las clases que tomó, nombres de profesores, fechas. Mucho de su pasado parece estar borrado de su memoria, pero no S4. En papel, creo que Bob Lazar aparece como un fraude total. Pero he hablado con suficiente gente y conozco suficientes historias de cosas que han ocurrido en el Área 51 que algo me dice que el tipo estuvo ahí. Si las cosas ocurrieron precisamente como dice, no lo puedo saber. Deberíamos creer nosotros la historia de Lazar. Tom Mahood descubrió que sí trabajó en Los Álamos, pero solo para un subcontratista civil. No era científico investigador, era un técnico aprendiz que trabajaba en proyectos civiles abiertos. Bob Lazar ha sido sorprendido mintiendo sobre su pasado. Hasta que no tengamos evidencia sólida, quizás debamos recordar lo que dijo Einstein. Quien descuida la verdad en cuestiones pequeñas no puede ser de fiar en asuntos importantes. Bob sabía cuándo y dónde se iban a realizar pruebas de estos objetos voladores, porque 3 semanas consecutivas llevó gente allá y los grabaron en video. ¿Cómo lo sabía? Hice que una persona que trabajaba allá lo sometiera a una serie de preguntas, no preguntándole cosas grandes como ¿dónde están guardados los platillos?, sino preguntas pequeñas como ¿dónde está la cafetería?, ¿cómo se pagan las comidas?, cosas así. Esa persona, quien sé que trabajaba en el Área 51, estaba convencida de que Bob, de hecho, había estado en la instalación. ¿Es esta la trama más grande de la historia? A menos que los contactos misteriosos de George Knapp aparezcan en registros, no podremos juzgar si se trata de una gran farsa. Yo creo que la operación se mudó poco tiempo después de que la delaté, posiblemente en 1990 o 91. ¿Dónde están ahora? Ustedes saben tanto como yo. ¿En qué podemos confiar? Hay grandes casos. El material de la nave era un tipo de vidrio negro muy suave. Hay testigos oculares convincentes. Yo solo sé que era un ovni. Hay datos sólidos. Hay un nuevo reporte fascinante. El 5 de mayo de 1984 se disparó la alarma en la Comandancia de Defensa Aérea Norteamericana. Moviéndose firme y rápidamente a través de la órbita de la Tierra, no era un misil entrante. Se nombró con el código Fast Walker o caminante veloz. Flotando en órbita terrestre están los satélites operados por el Programa de Apoyo a la Defensa de los Estados Unidos. Su función es proporcionar la primera advertencia de un ataque entrante de misiles balísticos sobre los Estados Unidos. Los sensores de los satélites son tan delicados que también captan señales infrarrojas de calor, aun aquellas de fuegos caseros menores. A las 1400 horas, tiempo Zulu, un satélite DSP detectó un objeto muy veloz y sólido barrido desde el espacio exterior. Pasó a solo 24 kilómetros del satélite y después viró nuevamente hacia el espacio profundo. Se le rastreó durante 9 minutos. Un resumen ultra secreto del Fast Walker o caminante veloz muestra la hora y lugar del incidente, la firma infrarroja del objeto y su recorrido a través de la órbita de la Tierra. Se le asignó a un investigador de ovnis. Al haber aparecido en el campo central, indicaría que el objeto entró al campo central proveniente del espacio exterior. Llegó al centro y se retiró, yéndose nuevamente al espacio exterior. Indicaría que era un tipo de nave que tenía la habilidad para maniobrar.
Si el Fast Walker hubiera sido un meteorito, entonces el campo gravitacional de la Tierra lo habría succionado hacia dentro de la atmósfera, incendiándolo. Se requiere de energía para romper el agarre de la atmósfera de la Tierra. Objetos inanimados como los meteoritos o la basura espacial no pueden hacer esto. Naves espaciales como el transbordador espacial sí pueden, pero el Fast Walker vino del espacio exterior. Ahí tienen evidencia sólida, tienen telemetría de satélite, tienen información, sistemas, datos que se pueden consultar para investigar, revisar y verificar en el pasado. Los informes de ovnis eran testimonios de testigos oculares. Ahora tienen un sistema de defensa muy sensitivo que envía la información a la superficie. Ni siquiera sé si se pueda resolver, tal vez una de esas enigmas que estará con nosotros para siempre. ¿Qué tipo de nave tendrá esa habilidad? Y habrá quien dirá, un ovni. Hay alguien allá afuera. Un astrónomo ha estimado el número de civilizaciones que probablemente han existido en el universo. Se toma el rango de formación de estrellas en una galaxia y la fracción de estrellas con planetas. Se estima la proporción de planetas que podrían soportar vida. Se calcula la fracción de cosas vivientes que pueden convertirse en civilizaciones. Se estima cuánto tiempo se lleva para que dichas civilizaciones se vuelvan detectables. Adivinen cuánto tiempo dura una civilización. No hay que olvidar que algunas civilizaciones pueden existir poco tiempo. Se multiplican todas estas cifras por el número de galaxias en el universo. Y el resultado son 100 billones de civilizaciones desde que comenzó el universo.